diciendo, pero ustedes son estudiantes de medicina, entonces creo que esto es importantísimo, que conozcan la digestión, absorción y metabolismo de las proteínas y aminoácidos. Un concepto para ustedes que posteriormente van a ser médicos, tengan la idea que una proteína, ¿puedes continuar la siguiente? Sí, doctor, quisiera saber si se puede observar las diapositivas. Sí veo diapositivas. Ya, perfecto. Si se demora en pasar de 5 o 4 segundos es por el retraso nomás, doctor. No es que no estoy pasando, ¿ya? Ya no hay problema. Continúa Ya, la doctor. siguiente, ¿eh? Perfecto. Entonces lo que le decía, generalmente una proteína es una molécula grande de más de 100 aminoácidos. Lo que quiero que tengas presente y que tengan ustedes la definición de una proteína. Yo siempre, bueno, tengo alumnos, tengo internos, y les pregunto, ¿qué es una proteína? Y todo el mundo responde, una proteína está en los alimentos. Eso no es una respuesta adecuada para un médico. Entonces, lo que ustedes deben tener presente es que una proteína es una molécula grande, unidos por enlaces peptídicos, con estructura primaria, secundaria, terciaria, generalmente con enlaces fuertes, como es el enlace peptídico. Hay enlaces de azufre, enlaces de hidrógeno, que son enlaces débiles y fáciles de desdoblar. Entonces, ¿cuál es la importancia de las proteínas? El ser humano está en un constante recambio del metabolismo, tanto exógeno como también endógeno. El metabolismo endógeno se refiere a que el ser humano está proveyendo generalmente de aminoácidos al pool de aminoácidos, que viene a ser la parte estructural, para posteriormente formar nuevas proteínas. Ahora, ustedes deben saber que hay aminoácidos que son esenciales. ¿Eso qué significa? Eso significa que los aminoácidos esenciales el organismo no lo puede formar generalmente, ¿no? Así como hay aminoácidos esenciales que por diferentes reacciones químicas que vamos a hablar hoy día, sí los puede formar y los puede ofrecer generalmente para formar nuevas proteínas. Ustedes ven acá, supongamos que las proteínas suministran bloques estructurales, se refieren a los músculos. Síntesis de nuevas proteínas se refieren, pueden ser inmunoglobulinas, pueden ser enzimas. Se dice que tienen una función plástica o estructural. La calidad o valor biológico de las proteínas en la dieta depende de su contenido de aminoácidos esenciales. Eso es cierto. O sea, hay alimentos que sí, de alto valor biológico. ¿Eso qué significa? Que tienen los 10 aminoácidos esenciales generalmente para poder formar nuevas proteínas dentro del cuerpo humano. Entonces, si ustedes hacen unas dietas, vamos, de unos meses, van a ver, o vamos, la bulimia que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que hace el organismo? El organismo utiliza generalmente los músculos para formar aminoácidos y que puedan ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, esos aminoácidos se reconocen como aminoácidos glucogénicos, cetogénicos, para formar energía. El ser humano puede estar caquético. ¿Eso qué significa? Que está prácticamente hueso y pellejo porque ha consumido la gran cantidad de músculo. Y entonces, ¿para qué? Para que puedan tener energía. Por eso que están vivos todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. La siguiente, por favor. Entonces, continuamos generalmente una proteína. Tenemos en lo que es el metabolismo exógeno y endógeno. El endógeno, ya les dije, generalmente es una degradación de las proteínas que vienen a ser los músculos que están en constante remodelación y formación generalmente de músculo y van a formar el pool. Y el metabolismo exógeno, que es lo que nosotros consumimos dentro de las proteínas de valor biológico, tenemos, ustedes ya lo saben, la carne, el huevo, la leche, que son alimentos que tienen un alto valor biológico y que deben ser consumidos de acuerdo a la necesidad de cada persona. Entonces, si nosotros tenemos una absorción de una proteína que es una gran molécula,
En la saliva prácticamente no hay ni una enzima que lo pueda hacer, tener una acción proteolítica. Entonces, una proteína, para poder ser roto y formar aminoácidos, necesita necesariamente de sustancias que son ácidos fuertes o bases fuertes. Eh, si nosotros queremos en la industria buscar aminoácidos para poder consumirlos, generalmente hay una prueba que se llama la prueba de Kendall. Es una prueba de la cual se somete a calor, pero se puede usar ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, y por bases fuertes generalmente. Entonces, el ser humano lo que tiene en la saliva no puede desdoblar nada. Esta proteína va a ingresar al estómago, entonces la hidrólisis de esta proteína va a ser a nivel de lo que es el pepsinógeno, la pepsina, que va a desdoblar, no en su totalidad, sino va a formar lo que son polipéptidos, son los dipéptidos, y posteriormente van a pasar a la segunda porción del duodeno, en la cual tenemos la enzima la tripsina y quimotripsina y varias enzimas proteolíticas que van a desdoblar a estas proteínas hasta aminoácidos e ingresar al torrente sanguíneo para ser ofrecidas y formar diferentes proteínas ya propias del organismo. La siguiente, por favor. Entonces, los aminoácidos atraviesan la membrana a través de distintos transportadores. Puede ser un transportador activo que lo está ayudando para ingresar, una difusión facilitada, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el destino de los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, tanto endógenos como exógenos, van a formar lo que es el pool de aminoácidos en en la sangre. Lo que ustedes deben saber que estas moléculas de aminoácidos generalmente no pueden ser almacenados. Nosotros no almacenamos ningún aminoácido. Todos son utilizados para formar nuevas proteínas, para transformar en compuestos no proteicos o proteicos generalmente, para la degradación con fines energéticos, es lo que le decía yo, para poder entrar al ciclo de Krebs. Y entonces, estos aminoácidos, la cascada es así: proteínas, aminoácidos, los aminoácidos que no son utilizados van a formar amoníaco, y como el amoníaco generalmente es tóxico, el organismo no lo puede tolerar, tiene que transformarlo en una sustancia que sea menos tóxica, que no sea tóxica, como es la urea, y la urea la encargada de ser eliminada por el riñón. Nosotros los médicos lo utilizamos anteriormente para hacer lo que se llama depuración de urea, con la que finalidad de poder ver una de las funciones del riñón, que es la función de filtración. Hay la función de absorción también y de concentración del riñón, pero esta función de filtración nos da una idea de que ese glomérulo renal está funcionando muy bien. Pero, ¿por qué se le eliminó? Porque sabemos que el metabolismo de las proteínas depende más del metabolismo exógeno, o sea, de lo que consumimos, y no es del metabolismo endógeno. Por eso que no nos daba una buena realidad de la función renal. La siguiente, por favor. O sea, esto es lo que antes le dije, el pool común o pool de aminoácidos viene del metabolismo endógeno y exógeno, ¿no? El cual va a ser distribuido para formar, eh, o sea, músculos, formar otras sustancias de origen biológico, formar inmunoglobulinas o compuestos derivados con acción biológica también. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes van a ver acá en este cuadro, en la cual vamos los aminoácidos, tanto endógeno como exógeno, vamos en la absorción de intestino, es lo que se llama el metabolismo exógeno, degradación de proteínas endógenos y la síntesis de aminoácidos, sea por reacciones químicas que vamos a ver ahorita, ¿no? Y estos van a ser distribuidos
a la producción de energía, o sea, cuando el organismo necesita generalmente a los aminoácidos para formar ATPs, ingresan al ciclo de Krebs o la formación de urea, o a la síntesis de proteínas nuevas en el organismo. Como le dije, estamos en un constante recambio de músculos o de otras sustancias, y la síntesis de compuestos no nitrogenados, como puede ser la ornitina o otras sustancias, generalmente de acción biológica. Entonces, esta es la forma en la cual ustedes deben tener un concepto de los aminoácidos. Estos aminoácidos vienen generalmente del catabolismo de las proteínas, tanto endógenas como exógenas. La siguiente, por favor. Lo vuelvo a recalcar, los aminoácidos no se almacenan. Sus niveles dependen del equilibrio, tanto de la biosíntesis y de la acción de proteínas corporales. Es decir, de un balance de anabolismo y catabolismo. Lo acabo de mencionar. El nitrógeno se secreta en la orina bajo la forma de urea. La fórmula de la urea es CNH2NH2. O sea, es una molécula pequeña, pero que tiene bastante nitrógeno. Por eso generalmente la urea se utiliza como fertilizante porque es una molécula pequeña y que tiene bastante nitrógeno para poder nutrir a la parte de lo que es como fertilizante, ¿no? Eso se usa bastante. La siguiente, por favor. Bueno, como les dije, generalmente lo que es los aminoácidos no esenciales se forman a través de de dos reacciones químicas, y hay una tercera que no es formar nuevos aminoácidos, sino es formar nuevas moléculas de acción biológica. Entonces, estas reacciones son transaminación y desaminación oxidativa. Y la tercera es la descarboxilación oxidativa, ¿no? Son tres reacciones, dos para formar nuevos aminoácidos, tanto como la glutamina, como la alanina, generalmente el ácido fumárico, fumarato, el aspartato. Entonces son aminoácidos no esenciales que son parte de lo que es el ciclo de Krebs. La siguiente, por favor. Nos vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es una transaminación? La transaminación es una acción en la cual un aminoácido, tú sabes que el aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. La función de estos que son cargas positivas y negativas. Entonces, este aminoácido le va a dar su grupo amino a un cetoácido. Este cetoácido, al recibir el grupo amino, que es el NH2, se va a formar en un nuevo aminoácido. Y el aminoácido, al perder su grupo amino, se transforma en un nuevo cetoácido, ¿no? Esto debido a unas aminotransferasas. Entonces, la transaminación utiliza como cofactor alfa-fosfato de piridosal, que generalmente viene a ser la vitamina B6. Casi todos los aminoácidos producen transaminación, excepto la lisina y la treonina. Apunte, por favor. Todos los aminoácidos realizan reacción de transaminación, excepto la lisina y la treonina. Entonces, de los más comunes de los aminoácidos, puedes pasar a la siguiente, por favor. Lo que más utilizamos en la clínica nosotros, y lo que deben saber que todos las transaminasas se encuentran dentro de las células, son intracelulares. Si ustedes, vamos, encontramos un ejemplo, ¿no?, de transaminación, tenemos la TGO, que es la transaminasa glutámico pirúvica, y la TGP, la transaminasa glutámico oxalacético, que es la TGO. La TGP y la TGO, ¿no? Eso forma, ustedes lo pueden formar como decir, los libros a veces están al revés, pero es lo mismo. Se llama transaminasa glutámico pirúvica, que es la TGP, y la transaminasa glutámico oxalacético, que es la TGO. Entonces, ve acá lo que antes le dije, el aminoácido, que es el número uno, le va a dar su grupo amino al cetoácido.
Este cetoácido se va a formar un nuevo aminoácido y al perder generalmente el grupo amino se va a formar un aminoácido, ¿no? La alanina más alfa-cetoglutarato va a formar piruvato y glutamato. Esta es la transaminasa glutámico pirúvica. Eh, la importancia clínica generalmente de la TGP es que, como les dije, son intracelulares. Si lo encontramos elevado generalmente en la sangre, es porque se ha roto las células hepáticas, se encuentra más en el hígado. Nos va a dar una idea de la lesión del hepatocito generalmente. Entonces podemos verlos como en hepatitis, como es nos da una forma de ver cómo va evolucionando esa hepatitis, un hepatoma que es un cáncer de hígado, ¿no? Esa es la TGP generalmente, o sea, la circuita micropiródica. Esto generalmente esta reacción es reversible. Puede formar piruvato, va a formar alanina o la alanina formar piruvato o glutamato, ¿no? Acá los aminoácidos no esenciales son la alanina y el glutamato. La alanina forma piruvato. Ustedes conocen el piruvato, puede ingresar al ciclo de Krebs para formar la cantidad de ATPs equivalente a ATPs. El glutamato también puede reaccionar para dar otras sustancias como es la glutamina, ¿no? O la alfa-cetoglutarato, una reacción que vamos a ver ahorita como se llama la examinación oxidativa. Y como le dije, la mayoría de aminoácidos hacen reacción de transaminación. La transaminación es una acción. Las transaminasas son las enzimas. Es lo que quiero decir. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Acá es el la transaminasa glutámico aspartato, que es otra forma de transaminación generalmente, ¿no? La siguiente. Esta no tiene mucha reacción clínica generalmente, más la TGO y la TGP generalmente. Y tengan en cuenta que todos los aminoácidos hacen transaminación excepto la lisina y la treonina. Otro tipo de reacción para formar nuevos aminoácidos no esenciales es la desaminación oxidativa. Entonces, antes les decía, vamos, que el grupo amino del glutamato puede ser separado por la desaminación oxidativa. Va a formar amoníaco y alfa-cetoglutarato. Entonces, se separa por desaminación oxidativa. Utiliza el NAT y el NAT como coenzima. O sea, no es como la transaminasa que usan como enzimas, como cofactores, generalmente, al fosfato epidioxal. La desaminación utilizan cofactores o coenzimas al NAT, que es la nicotinamida de dinucleótido, y fosfato, tanto el NAT como el NAT fósforo. Se forma alfa-cetoglutarato y amoníaco, ¿no? Por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa. La siguiente. Entonces, esta glutamato deshidrogenasa va a formar alfa-cetoglutarato y amoníaco. Utiliza el NAT como cofactor. Esta es una reacción reversible. Tanto puede formar el alfa-cetoglutarato con amoníaco, forman glutamato, o como el glutamato va a formar alfa-cetoglutarato y amoníaco, ¿no? Entonces, estas son las dos reacciones que ocurren en el organismo, la desaminación oxidativa y la transaminación. La siguiente, por favor. Bueno, la enzima que interviene en la desaminación oxidativa viene a ser la glutamato deshidrogenasa, ¿no? Que se encuentra generalmente en la matriz mitocondrial. Cuando hablamos que es una enzima alostérica, pues, que significa que es activada por el adenosín difosfato y por guanosin difosfato, ¿no? Y puede ser inhibida por la ATP y la GTP. Cuando estos niveles están altos, lo inhibe generalmente cuando se necesita glutamato, cuando se necesita alfa-cetoglutarato, que entra al ciclo de Krebs generalmente, ¿no?
Esa es la importancia de poder, o sea, parar la acción para formar ciertas sustancias como es el glutamato, que el organismo lo necesita. El glutamato también, por examinación, puede formar también glutamina, ¿no? Entonces, el glutamato con el amoníaco va a formar glutamina, pues la glutamina sintetasa, ¿no? Eso es lo que quería decir que ustedes también, este glutamato, y ¿qué es la glutamina? Es un aminoácido no esencial que se encuentra muy alto generalmente a nivel del cerebro, de las células neuronales generalmente, para poder activar generalmente la sustancia, ¿no? Entonces, acuérdese que el glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, va a formar alfa-cetoglutarato y amoníaco. Pero el glutamato más el amoníaco también forma glutamina. Esta glutamina es por la enzima glutamato, la glutamina sintetasa generalmente, ¿no? Y utiliza un ATP generalmente en esta formación. La siguiente. Entonces, como antes les dije, la proteína va a formar aminoácidos. Estos aminoácidos forman amoníaco. Como le dije, el amoníaco es tóxico. Entonces, la fuente de amoníaco, como antes dije, la desaminación oxidativa del glutamato va a formar amoníaco más alfa-cetoglutarato. Las bacterias intestinales también forman, o sea, lo que es la flora bacteriana intestinal que hace simbiosis con el organismo, su metabolismo también produce amoníaco. Acá faltaba la parte exógena del consumo de proteínas, también forma amoníaco. Entonces, el organismo, ¿qué es lo que hace? Tiene que ser eliminarlo generalmente, ¿no? La siguiente. Entonces, las vías de eliminación del amoníaco, la principal vía es la síntesis de urea. La otra forma de eliminar el amoníaco es la cual el glutamato más el amoníaco va a formar glutamina por la glutamina sintetasa, generalmente, ¿no? Entonces, esta glutamina también puede formar glutamato, pero utiliza otra enzima, generalmente, que es la glutaminasa. O sea, la glutamina forma glutamato más amoníaco, pero por otra enzima que es la glutaminasa. O sea, no es reversible. Pues, entonces son dos enzimas, que es la glutamina sintetasa, para poder formar, o sea, transformar el glutamato en amoníaco, glutamato en alfa-cetoglutarato y amoníaco, o la ácido glutámico forma amoníaco, forma glutamina, ¿no? Hasta acá alguna pregunta, por favor. Entonces estamos en la cascada, ahí la cascada de lo que es la degradación de una proteína. O sea, una vez le dicen, ¿de dónde viene la urea? La urea proviene del catabolismo de las proteínas. Acuérdense siempre esto, tenganlo presente, porque cuando ustedes sean internos y van a ser médicos, van a usar mucho en lo que es emergencias, hacer la urea y la creatinina, eso, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes son hipertensos, que a veces se lesiona un poco el riñón, hay que ver, vamos, cómo está la función de filtración. Pero como yo les digo, me saludo a mis internos, a unos médicos generalmente, ¿qué es la urea? Le digo, ¿no? Y la mayoría no saben ni se acuerda generalmente qué es la urea. Lo único que saben es que lo usan como una función de riñón, nada más. O sea, ver, vamos, cómo está funcionando el riñón. Pero, ¿qué es la urea, no? O sea, son preguntas muy simples que no me saben responder o no se acordarán generalmente, ¿no? Pero ustedes, como son médicos de la Vía Real, deben acordarse, porque se van a interactuar con muchos médicos de otras universidades. Por favor, tenga presente esto de acá de la urea. Entonces, la molécula de una urea es un 6 carbono y NH2, ¿no? Entonces, acá dice, el proceso se consume 4 enlaces de ATP. Se ha equivocado, son 3 enlaces de ATP, ¿no? ¿Ya? La siguiente, por favor.
Esto generalmente se lleva a nivel de los hepatocitos, a las células del hígado, en la cual intervienen 5 enzimas como alimentadores, ingresan amoníaco, CO2 y aspartato, ¿no? Son la cual, y este ciclo de la urea se usa el aspartato, pero luego se gana otro aminoácido no esencial que es el fumarato. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, estas son las reacciones que van a ocurrir. Síntesis de carbamilfosfato, citrulina, arginisucinato, arginina, posteriormente, ¿no? La ruptura de arginina y luego formar eh, la que es la urea. A ver, la siguiente versículo. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes van a ver acá, si lo pueden ampliar. ¿Ven bien, por favor? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Bueno, en la parte alta, bueno, voy a ver si puedo con esto. En la parte alta se ve que es el CO2, que es el metabolismo, o sea, esa es lo que es en la parte del dióxido de carbono con el amoníaco proveniente de la reacción de desaminación oxidativa o del metabolismo exógeno que tiene que ser eliminado, va a formar carbamilfosfato, por la carbamilfosfato sintetasa generalmente, en la cual acá utiliza dos ATPs en la primera esta reacción del CO2 más el amoníaco, carbamilfosfato. Entonces acá utilizan dos ATPs y es intermitocondrial generalmente, ¿no? Este carbamilfosfato va a reaccionar con la citrulina para formar ornitina por la ornitina transcarbamilasa. Esta ornitina, que es un aminoácido no proteico, porque no viene de las proteínas, viene de este tipo de reacciones, esta ornitina difunde y va a formar con el aspartato, o sea, acá con el aspartato, va a formar el arginine-succinato. Acá está el aspartato, es un aminoácido no esencial. Esta ornitina reacciona por la ornitina transcarbamilasa, entonces va a formar arginine-succinato. Este arginine-succinato por la arginine-succinato sintetasa, va a formar fumarato y arginina. Acá, aquí esta reacción va a formar el ácido aspartico, otro ATP. Entonces, como le decía, la reacción de este ciclo es la pérdida de tres ATPs. Acá dos ATPs acá en la primera parte del carbamilfosfato y dos ATPs acá en la formación de arginine-succinato, el aspartato con la ornitina. Entonces, este arginine-succinato, por arginine-succinato arginine-succinasa, va a formar fumarato, que es un aminoácido no esencial, y forma arginina. La arginina también es un aminoácido no esencial. Esta arginina, por la arginasa, va a formar ornitina y la urea, que es el CONH2NH2, ¿no? O sea, CONH2NH2. Entonces, este es el ciclo de la cual la arginina va a formar ornitina. Esta ornitina también viene del metabolismo de la formación de citrulina, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? En la cual van a ver que es una parte mitocondrial y una parte citosólica generalmente, ¿no? Por difusión de la citrulina generalmente, en la cual va a seguir el ciclo de la urea. Entonces, el balance energético de este es una pérdida de tres ATPs. Dos ATPs en la formación de carbamilfosfato y un ATP en la formación de arginine-succinato, ¿no? Y formar un nuevo aminoácido no esencial. Este es el ciclo de la urea, acuérdense muy bien. Hay unas preguntas que puedo hacer. ¿Cuántos ATP se pierden en el ciclo de la urea? ¿No? ¿Cuál es la fórmula de la urea? Puedo poner la fórmula de la urea como CONH2, NH2 y no decirle qué molécula es. Pero ustedes deben conocer esto de acá generalmente, ¿no? O cómo se inicia el ciclo de la urea, ¿no? Con el dióxido de carbono más el amoníaco, perdiendo dos ATP.
¿no? Entonces, este es el siglo que es importante que ustedes lo conozcan para ver, supongamos, la eliminación del amoníaco. Esta es la forma como el amoníaco, en su mayor porcentaje de formación de amoníaco, es eliminada, ¿no? Otra forma de eliminarlo es en la cual, supongamos, se va a formar glutamina, porque el glutamato con el amoníaco va a formar glutamina, o la glutamina sintetasa generalmente. La siguiente, por favor. Entonces, como antes le dije, ante una dieta larga, generalmente, el organismo nunca pierde su energía. Por más que seamos caquéticos, seguimos vivos todavía. Esto se debe a gran parte, generalmente, primero utiliza al glucógeno, que es el almacenamiento de glucosa. Puede utilizar los lípidos a través de los cuerpos cetónicos. Y la otra forma es que los esqueletos carbonados y los aminoácidos pueden ingresar al ciclo de Krebs. Entonces podemos hay cetogénicos, hay glucogénicos y mixtos. Cetogénicos producen cuerpos cetónicos, los glucogénicos producen intermediarios, el ácido pirúvico, el oxalacetato, el fumarato, succinico enzima A, y el glucogénico y el cetogénico entran a través de cualquiera de estas moléculas que vemos. La siguiente, por favor. Entonces ustedes van a ver acá el ciclo de Krebs, ¿no? En la cual vamos a ver cómo o sea, los aminoácidos ingresan al ciclo de Krebs con la finalidad de formar, si yo les preguntaría si el ciclo de Krebs produce ATP o equivalentes en ATP, ¿no? En realidad, lo que forma el ciclo de Krebs son equivalentes de ATP, ¿no? Que es el FAT, el GAT y el NAT, generalmente, ¿no? Entonces, ¿y esto, el ATP, para qué sirve? Para activar generalmente a las enzimas y que las reacciones químicas sean constantes y rápidas para que el organismo esté en vivo, generalmente, ¿no? Puede entrar a través del ácido pirúvico, a través del acetilcoenzima A, o puede ser el glutamato, generalmente, ¿no? Nos pasó generalmente, yo como ginecólogo tuve bueno, no soy un paciente, sino una paciente se murió eternamente. ¿Por qué? Porque había tenido una alteración de hipertensión y, bueno, no quiero decir el hospital, lo mantuvo así y tenía un examen de orina en el que salía cuerpos cetónicos. Y el jefe de ginecología había dicho que por la culpa de los cuerpos cetónicos la paciente se murió. Y yo le decía, pero ¿para qué sirven los cuerpos cetónicos en orina? No sabía ni para qué servían. Entonces, cuando esa paciente estaba casi en coma porque no comía nada, ¿no? Al no comer nada, generalmente, como les digo, para poder formar energía, se forman cuerpos cetónicos, que es el ácido acético, acetoacético y el acetil acético, ¿no? Son tres cuerpos cetónicos y que, lógico, gran cantidad en la sangre que va a entrar ingresan generalmente al ciclo de Krebs por la dihidroxicetona-fosfato. O sea, ¿se acuerdan del catabolismo de la glucosa? En la cual se forman dos triosos, glicerido 3-fosfato y dihidroxicetona-fosfato. Entonces, a través de esa molécula ingresan los cuerpos cetónicos al ciclo de Krebs generalmente, ¿no? Pero como es gran cantidad, porque el paciente no come nada, entonces aparece también en orina. Pero eso no es el origen de la muerte de esa paciente, sino era la hipertensión que lo estaba llevando, ¿no? Y la caquexia que no comía nada, pues. Entonces, eso es lo importante generalmente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, se puede biosintetizar o ácidos, cetoácidos. Entonces, conocemos generalmente aminoácidos por transaminación, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, es la biosíntesis. La siguiente.
Entonces, como antes le dije, habían dos reacciones que forman nuevos aminoácidos no esenciales, que es la transaminación y la desaminación oxidativa. Pero hay otra reacción que se llama la descarboxilación oxidativa. O sea, la descarboxilación es quitarle el grupo carboxilo a un aminoácido para poder formar otras sustancias. Pero estas sustancias que se forman tienen una acción biológica en determinada parte del organismo, generalmente, ¿no? Un ejemplo, si vemos la histidina, la histidina por descarboxilación oxidativa pierde su grupo carboxilo y se transforma en una histamina. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces acá tenemos las aminas de importancia biológica. Tenemos la histamina, el ácido gamma aminobutírico que se llama como GABA, las catecolaminas, que ustedes ya, bueno, no conocen la dopamina, la adrenalina no la conocen. La adrenalina sí lo conoce, o adrenalina o epinefrina, que se usa mucho en emergencia, antiguamente para ver, o sea, abrir lo que es los bronquios en lo que es eh, el asma, generalmente, ¿no? Las hormonas tiroideas, la T3 y T4, la melatonina, que es la que va a producir la coloración de la piel, la serotonina, que se forma, que actúa generalmente dando una reacción de vasodilatación, y la creatina, que es proveniente de tres aminoácidos. La siguiente, por favor. Entonces, como le dije, la histamina o la histamina descarboxilasa va a formar las histaminas. ¿Pero qué es una histamina? Histamina se almacena en los mastocitos. ¿Y cuál es su acción generalmente, la histamina? La histamina generalmente lo que va a hacer cuando ingresa, cuando ingresa a un cuerpo extraño, un momentito, por favor, un momentito, por favor. Disculpe, entonces, ustedes habrán escuchado de repente siempre lo que es, póngale un antihistamínico generalmente, ¿no? Entonces, cuando ingresa a un cuerpo extraño o una sustancia extraña al organismo, generalmente el organismo es captada por estas histaminas y que va a producir unas reacciones de vasodilatación. El paciente se ponen rojos, producen unos abones. Los abones son forma abultada en la piel generalmente. La siguiente, por favor. Entonces, esto que produce generalmente colabora con la constricción de los bronquios. Entonces, ustedes van a ver, vamos, si no reacciona a histaminas, el paciente o sea, se muere prácticamente, ¿no? Porque va a reaccionar, o sea, las histaminas son eliminadas por el masocito y producen los bronquiolos obstrucción generalmente. Entonces, si no le damos un antihistamínico, esta paciente se puede morir. Antiguamente había por la megacilina, que era un antibiótico de tipo de las penicilinas, se morían muchos pacientes de forma instantánea, generalmente por una reacción puesto por la constricción de los bronquiolos. Entonces, ¿qué se le daba? Antiguamente se le podía dar epinefrina, que también produce broncodilatadores, pero se le da antihistamínicos, ¿no? Como son las corticoides, los antihistamínicos no esteroideados generalmente. Entonces, esto es lo que produce, estimula la pepsina en el estómago. La siguiente. Entonces, acá tenemos el ácido gamma aminobutírico o GABA generalmente. Este es el GABA,
proviene del glutamato, o la glutamato descarboxilasa, va a formar el GABA, gamma aminobutírico. Este generalmente el sistema nervioso utiliza como factor fosfatoperidoxal. Este es un neurotransmisor. La siguiente. El GABA es un compuesto que va a dar una actividad neuronal como inhibidor o depresor de la transmisión del impulso nervioso, ¿no? ¿Y de dónde viene el GABA? De la descarbonización del glutamato ácido glutámico. La siguiente. Entonces, como les he dicho, las catecolaminas son tres. Es la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Estos catecolaminas provienen del catabolismo de la tirosina, o sea, de la descarboxilación de la tirosina. Pero si yo les preguntaría, ¿de dónde viene? La tirosina es un aminoácido no esencial, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la tirosina? La tirosina viene de la fenilalanina hidroxilasa, de un aminoácido esencial, que es la fenilalanina. Eso téngalo presente, por si acaso puedo hacer una pregunta. ¿De dónde proviene la tirosina? Acuérdense que viene de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial por la fenilalanina hidroxilasa, generalmente, ¿no? La siguiente. La excepción generalmente son vasoconstrictores en algunos tejidos, vasodilatadores en otros, generalmente. Entonces, por eso que antiguamente nosotros lo usamos como un antihistamínico, porque producían vasodilatadores, porque la histamina produce vasoconstricción. Pero ¿qué pasaba con estas acá? En gente joven no había problema, pero en gente adulta aumentaba el inotropismo. El sinopismo significa el aumento de la frecuencia cardíaca y podía producir paro, generalmente, ¿no? Por eso, en vez de ayudarlo, generalmente lo llevamos a otro estado, ¿no? Se relaja el músculo bronquial, también lo usamos como para problemas de asmas. La siguiente. Acuérdense que la categoría son tres, ¿eh? La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Ahora veremos la hormona tiroidea que también viene de la tirosina, ¿no? Forma la T3 y T4. Entonces, estos son relacionados con el metabolismo basal generalmente, ¿no? Estas son enfermedades que o sea, no tienen muy interés en lo que es solamente para conocimiento, ¿no? La siguiente. La melatonina es de la glándula pineal. Generalmente proviene del metabolismo del triptófano, generalmente, ¿no? Esto es por la descarboxilación del triptófano. Hay una triptófano descarboxilasa para formar la melatonina. La siguiente, la serotonina también viene de la descarboxilación del triptófano. Entonces, el triptófano hidroxilasa, la descarboxilasa, va a formar la serotonina, que también es un neurotransmisor. Pues, ese está encargado del sueño, del apetito, de la termorregulación, generalmente, la percepción de olor, entre otras cosas, la serotonina. Es un activador prácticamente. Cuando uno se asusta, aumenta la serotonina. Entonces, eso que hace que mucha gente que no podía ni saltar por el susto puede levantarse rapidísimamente y saltar algo que no se puede realizar tranquilamente, ¿no? ¿Y de dónde viene la serotonina? Del triptófano. La melatonina y serotonina son del triptófano, por si acaso. Lo siguiente. Y por último, generalmente, hay un ciclo que se llama ciclo de la creatinina. Entonces, esta creatina proviene de tres aminoácidos, que es la arginina, glicina y metionina. Primero, la arginina y la glicina van a formar glicosiamida. Esta glicosiamida reacciona con la metionina
formando creatina y ornitina. Pues antes le decía la ornitina en la síntesis de la urea, pero viene de esta reacción de los aminoácidos arginina, glicina y metionina. Esta creatina, ¿por qué es importante generalmente? Porque esta se almacena en el músculo bajo la forma de fosfocreatina. Entonces, cuando el organismo necesita energía, cuando el hombre está generalmente en actividad muscular, le va a dar el grupo fosfórico al ADP para formar ATPs. Y esta creatina en forma espontánea se va a formar como creatinina y es la forma como se elimina a través del riñón. Su metabolismo de esta creatina o creatinina es más endógena. Y antes, como le decía, se utiliza como para ver lo que es una prueba que se llama depuración de creatinina, que nos daba una perfecta acción de filtración mucho más exacta que la urea generalmente, porque provenía generalmente de un metabolismo endógeno que es más constante y nos podía dar una idea buena de lo que es filtración renal, ¿no? Entonces, acuérdense, la arginina y glicina van a formar glicosiamida. La glicosiamida con la metionina forman creatina y ornitina. Y esta creatina va a almacenarse en el músculo bajo la forma de fosfocreatina. Y esta fosfocreatina, al, al donar su grupo fosfórico al ADP, para formar ATPs, esta creatina se forma en creatinina y es eliminada en el riñón bajo constante generalmente. Su valor normal es 0,7 a 1,5 miligramos por ciento en sangre generalmente, ¿no? Y es así como se elimina esta sustancia. Y traten de leerlo bien esta parte, pues hay preguntas de la creatinina, de dónde viene. Y por eso yo siempre le decía que preguntaba a mis internos qué es la urea y la creatinina y no tenía ni idea ni de dónde provenía generalmente. Entonces, como ustedes son viralinos, médicos viralinos, deben dar la cara generalmente por su alma mater y acordarse de estas sustancias que lo vamos a usar mucho. Se va a acordar de mí, vamos a usar mucho lo que es urea y creatinina. Pero lo importante es saber de dónde viene, ¿no? Y así como hacía la pregunta, que es una proteína, no sabía nada, una proteína es una carne, dice, ¿no? O sea, es una cosa insólita para un médico. La siguiente, por favor. Entonces, estas son las reacciones en la cual se forma la creatinina, que es una reserva energética, se llama, ¿no? En la cual, vamos, como se forma, se almacena como fosfato, le va a dar su grupo fosfórico y va a formar ATPs para la actividad muscular en periodo de actividad intensa, ¿no? La siguiente. Esta es la creatina formada, va a formar fosfocreatina. Entonces, luego esta fosfocreatina va a formar lo que se llama creatinina. La siguiente. La siguiente, por favor. Sí, doctor, eso sería todas las PPTs. Ah, bueno, entonces hasta acá generalmente viene a ser lo que es el metabolismo de las proteínas. ¿Alguna pregunta? Acuérdense que hay muchas cosas que he dicho y que no están inscritos ahí. No se confíen mucho, traten de apuntar o si no leer todos estos metabolismos o metabolismos, el ciclo de la creatinina no está escrito mucho, pero lo que trato de fomentar la lectura de ustedes, ¿no? No solamente se basa en poder ver la PPT que uno presenta. Entonces, hemos conversado de muchas cosas en la cual es importantísimo el metabolismo de las proteínas y qué es lo que forman ahí, ¿no? Y acuérdense que esto no se almacena, se forma varias sustancias y es lo que nos va a dar la forma y estructura del organismo, como son los músculos, los inmunoglobulinas, las reacciones de tampón, de tantas sustancias, ¿no? Bueno, muchachos, hasta acá es la clase. Ya el delegado tiene la PPT, lo pueden leer, analizarlo y de todas maneras ampliarlo generalmente con algunos conocimientos. Muchísimas gracias y buenas tardes, algunos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, doctor. doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor.